En el año 1325, un grupo de migrantes sin tierra propia llegó a las orillas del lago de Texcoco, en el centro de México. No eran bien recibidos en ningún lugar. Los pueblos establecidos los consideraban advenedizos peligrosos y los expulsaban de un territorio a otro. Según su tradición, buscaban una señal prometida por su dios tutelar Huitzilopochtli, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. La encontraron en un pequeño islote pantanoso en medio del lago. No era un lugar que nadie quisiera. Era exactamente por eso que estaba disponible para ellos. Lo que hicieron con ese islote es una de las historias de ingeniería más notables de la América precolombina. Desarrollaron las chinampas, plataformas agrícolas construidas sobre el lago, anclando capas de vegetación acuática y lodo fértil del fondo. Y con el tiempo, las raíces de los sauces plantados en los bordes consolidaban el terreno. Estas parcelas eran extraordinariamente productivas, capaces de generar varias cosechas al año gracias a la humedad constante del suelo. Sobre esa base alimenticia, lo que comenzó como una aldea de refugiados se transformó, en el transcurso de 2 siglos, en una de las ciudades más grandes del mundo de su época. La expansión política de los mexicas no fue inmediata. Durante décadas funcionaron como guerreros mercenarios al servicio de reinos más poderosos. Fue una escuela dura que los convirtió en combatientes temibles y en observadores atentos de cómo se ejercía el poder. En 1428, tras una serie de conflictos políticos en la región, los mexicas formaron la Triple Alianza junto con Texcoco y Tlacopan. Esta confederación cambió por completo el equilibrio de fuerzas en el Valle de México. El modelo imperial que construyeron era distinto al europeo. No buscaban ocupar directamente cada territorio conquistado ni administrarlo desde el centro. Permitían que los gobiernos locales siguieran funcionando. Lo que exigían era tributo, maíz, frijol, textiles de algodón, plumas, metales preciosos y, en ocasiones, personas para el servicio en la capital. Este sistema era eficiente, pero generaba resentimiento que no. Los pueblos tributarios pagaban de forma continua sin recibir protección real a cambio. Algunos, como los tlaxcaltecas, nunca fueron completamente sometidos y mantuvieron una enemistad permanente con Tenochtitlan. Esa tensión acumulada sería decisiva décadas después. Para cuando los españoles llegaron a sus orillas, en 1519, Tenochtitlan era una ciudad de dimensiones impresionantes. Las estimaciones de su población varían entre 100,000 y 250,000 habitantes, lo que la situaba entre las ciudades más pobladas del mundo en ese momento. Estaba conectada a tierra firme por 3 grandes calzadas y disponía de un sistema de acueductos que traía agua dulce desde los manantiales del cerro de Chapultepec. Sus canales funcionaban como vías de transporte y de abastecimiento. Su mercado principal, en Tlatelolco, era uno de los más grandes y organizados que los españoles habían visto en cualquier parte del mundo conocido. El cronista Bernal Díaz del Castillo, que participó en la conquista, escribió que algunos soldados se preguntaban si lo que veían era real o un sueño, si venían de ciudades europeas que no tenían sistemas de agua corriente ni mercados de esa escala. La organización urbana era también el reflejo de una sociedad estructurada con precisión. Existían barrios especializados por oficio, tribunales de justicia y un sistema de educación obligatoria para todos los jóvenes, tanto nobles como plebeyos, algo que no tenía equivalente en la Europa de la época. La sociedad mexica era jerárquica, pero no completamente cerrada. El nacimiento determinaba el punto de partida, no el destino. Los jóvenes de origen plebeyo asistían al Telpochcali, donde recibían formación militar y aprendizaje de oficios. Los hijos de la nobleza estudiaban en el Calmecash, donde la formación incluía astronomía, retórica, leyes y administración del Estado. Pero un guerrero de origen humilde que capturara suficientes enemigos en combate podía ascender a las órdenes militares de élite, los caballeros Águila y los caballeros Jaguar. La guerra tenía en el mundo azteca una función que iba más allá de la conquista territorial. Las llamadas guerras floridas eran enfrentamientos con pueblos vecinos
cuyo objetivo principal era la captura de prisioneros para el sacrificio ritual. Esta práctica respondía a una cosmología en la que los dioses requerían sangre humana para sostener el movimiento del sol. Era también una fuente de tensión permanente con los pueblos sometidos. El macuahuitl, la principal arma de los guerreros aztecas, consistía en una base de madera con filos de obsidiana insertados a lo largo de los bordes. Era un arma efectiva, pero diseñada para herir y capturar, sino para matar con rapidez. Esa diferencia en la lógica de combate tendría consecuencias profundas cuando se enfrentaron adversarios que no compartían esa racionalidad. En abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas del Golfo de México con poco más de 500 soldados, 16 caballos y algunas piezas de artillería. Era una fuerza militarmente insignificante frente a un imperio de varios millones de habitantes. Con la ayuda fundamental de una mujer indígena conocida como Malintzin, que hablaba tanto náhuatl como maya y aprendió español rápidamente, Cortés pudo comunicarse con los pueblos de la región. Lo que descubrió fue un imperio profundamente fracturado por el resentimiento. Los totonacas de la costa y de manera decisiva, los tlaxcaltecas, se aliaron con los españoles. Los tlaxcaltecas no lo hicieron por admiración hacia los europeos, sino porque veían la oportunidad de destruir a Tenochtitlan, su enemigo de décadas. Sin esas alianzas indígenas, que aportaron decenas de miles de guerreros, la conquista habría sido imposible con los recursos que Cortés traía. El papel de Moctezuma en este proceso sigue siendo discutido por los historiadores. Lo más probable es que intentara inicialmente neutralizar a los españoles mediante la negociación antes que el enfrentamiento abierto, una estrategia que había funcionado con otros grupos en el pasado. Los españoles entraron a Tenochtitlan en noviembre de 1519 como huéspedes. En pocos meses, la situación se deterioró. Mientras Cortés se ausentaba de la ciudad, su lugarteniente Pedro de Alvarado ordenó la masacre de un grupo de nobles mexicas reunidos en una ceremonia religiosa. El efecto fue inmediato. La ciudad entera se levantó en armas. Moctezuma murió en ese periodo bajo circunstancias que las fuentes española e indígena describen de forma contradictoria. El nuevo liderazgo mexica, encabezado por Cuitláhuac, exigió la salida de los invasores. En la noche del 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados intentaron abandonar la ciudad en secreto. Fueron descubiertos. En la batalla que siguió sobre las calzadas, cientos de españoles y miles de aliados tlaxcaltecas murieron o fueron capturados. Cortés perdió gran parte de su artillería, sus caballos y el oro acumulado. Fue la derrota más grave que sufrió durante toda la campaña. Sin embargo, el ejército mexica no pudo aprovechar la victoria completamente. La viruela, introducida por los propios españoles sin saberlo, ya se propagaba por la ciudad. Cuitláhuac murió de la enfermedad apenas 80 días después de asumir el liderazgo. Las estimaciones de mortalidad en la Cuenca de México durante esa primera epidemia oscilan entre un 20 y un 40% de la población. La escala de la catástrofe biológica fue determinante. Cuauhtémoc, el último gran gobernante mexica, asumió el mando en ese contexto devastado. Cortés se reorganizó en Tlaxcala durante varios meses. Construyó 13 bergantines desmontables, los trasladó en piezas sobre las montañas y los ensambló junto al lago. Con esa flota y un ejército renovado de aliados indígenas, inició el asedio de Tenochtitlan en mayo de 1521. Fueron 80 días de combate urbano. Los españoles cortaron el suministro de agua dulce y bloquearon las rutas de abastecimiento. Los mexicas resistieron con una tenacidad que impresionó incluso a sus enemigos. Cuauhtémoc organizó la defensa barrio por barrio, destruyendo los puentes y las calzadas para frenar el avance. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba escapar en canoa. Con su captura, la resistencia organizada terminó. Tenochtitlan cayó. La caída del imperio azteca no se explica por una sola causa. La superioridad tecnológica española fue real pero limitada.
Los caballos y la artillería fueron importantes en campo abierto, pero dentro de la ciudad, en combate cerrado, su ventaja se reducía considerablemente. Lo que resultó decisivo fue la combinación de 3 factores que convergieron al mismo tiempo. El primero fue la epidemia. Una población que nunca había estado expuesta a enfermedades europeas no tenía defensas inmunológicas. La viruela mató a una proporción de la población que ningún ejército podría haber igualado en ese tiempo. El segundo fue la fractura interna del imperio. Las decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos que combatieron junto a Cortés fueron la columna vertebral militar de la conquista. Sin ellos, Cortés no habría podido sitiar una ciudad del tamaño de Tenochtitlán. El tercero fue la diferencia en la lógica de guerra. Los mexicas combatían para capturar. Los españoles y sus aliados combatían para destruir y ocupar. Esa diferencia, en el contexto de un asedio prolongado, Chira favoreció sistemáticamente al atacante. La Ciudad de México se construyó literalmente sobre las ruinas de Tenochtitlán. Sus calles principales siguen la traza de las antiguas calzadas. El Templo Mayor fue redescubierto en 1978 durante unas obras de construcción, a pocos metros de la Catedral Metropolitana. El náhuatl, la lengua de los mexicas, sigue vivo. Palabras que usamos cotidianamente en español y en muchas otras lenguas, como chocolate, tomate, aguacate, chile y cacao, vienen de esa lengua. La historia de los aztecas no es solo un relato de grandeza y destrucción, es también un estudio sobre cómo los imperios crean sus propias vulnerabilidades. El resentimiento de los pueblos sometidos, la rigidez ante lo desconocido, la dificultad de adaptarse cuando el mundo cambia más rápido que las instituciones. Esas preguntas no tienen fecha de vencimiento.